Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a dejar el siguiente material que sea accesible para los entrenamientos de las Olimpiadas de Matemáticas. En este caso son de educación básica y el día de hoy vamos a ver ángulos en triángulos y polígonos. El temario que vamos a ver es el siguiente y vamos a comenzar. Ángulos entre paralelas. Cuando se tienen dos líneas paralelas y una recta que corta ambas, se cumplen ciertas igualdades de ángulos. Entonces tenemos nuestras rectas paralelas, son estas rectas negras que son cortadas por esta recta azul, que es la que las atraviesa. Las rectas paralelas son las que no se tocan y vamos a ver qué se cumplen en ellas. Y bueno, se van a formar ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo sigma. Están opuestos por este vértice. También tenemos los ángulos gamma y el ángulo delta. También se oponen por este vértice. Otros ángulos opuestos por el vértice. Aquí voy a llamar al ángulo beta y al ángulo rho. Y también tengo esos dos angulitos. Voy a llamar a este delta y a este phi. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Entonces, aquí podríamos decir que delta es igual a phi. Vamos a encontrar también ángulos correspondientes. Dentro de las rectas paralelas atravesadas por una transversal, encontramos estos ángulos que se corresponden. Decimos que alfa es correspondiente con el ángulo beta, el ángulo teta es correspondiente con el ángulo phi, el ángulo gamma es correspondiente con el ángulo delta, ¿sí? ¿A qué le llamamos correspondiente? Pues imagínense que tengo este angulito y lo deslizo sobre esta transversal y pego al llegar a esta recta. Es como copiar y pegar, por eso se llaman correspondientes. Y por último tengo estos dos ángulos que también son correspondientes, el ángulo sigma con el ángulo rho. Y entonces en estas paralelas con la transversal tenemos que los ángulos correspondientes también son iguales. Podemos decir que aquí sigma es igual a rho. También vamos a encontrar ángulos alternos externos. La palabra alternos hace una sugerencia de ir alternando, es decir, tomando uno de un lado y otro de otro lado. Y externos se refiere a que vamos a tomar los ángulos que están afuera de las paralelas. Los ángulos que están afuera de las paralelas sería este otro ángulo, este ángulo y este ángulo. Estos son los ángulos internos. Entonces, de los ángulos alternos externos tenemos el ángulo gamma con el ángulo phi. Son alternos externos. Y también tengo los ángulos alfa con el ángulo rho. Son alternos externos y son las únicas parejas de ángulos alternos externos y también van a ser ángulos iguales. Y por último, tenemos los ángulos alternos internos. Igualmente van a alternarse, pero ahora van a estar adentro de las paralelas. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? En este caso tengo al ángulo teta con el ángulo delta. Son alternos internos. Y también tengo los ángulos beta y sigma. Van a ser también alternos internos y solamente tenemos dos parejas. También van a ser ángulos iguales. Aquí decimos que sigma es igual a beta. Entonces, de todos los ángulos que se forman
en dos rectas paralelas atravesadas por una transversal, tenemos 8 ángulos que cumplen con que los opuestos por el vértice son iguales, los correspondientes son iguales, alternos externos son iguales y también los alternos internos son iguales. Esto es, si partimos de rectas paralelas que se cortan por una transversal. Además tenemos las siguientes igualdades. Si sumamos el ángulo alfa más teta, tenemos 180 grados. A esos ángulos se les llama suplementarios por precisamente sumar 180 grados. Ahora recordemos que teta con phi son correspondientes. Phi con teta. Entonces en vez de poner teta yo puedo poner phi. Alfa con phi suman 180 grados. ¿Sí? Estos dos que están de manera externa van a sumar 180 grados. Pero también yo sé que alfa es correspondiente con beta. Entonces aquí en la primera igualdad, en vez de poner alfa, voy a poner beta. Beta más teta también van a sumar 180 grados. Es decir, estos dos internos suman 180 y estos dos externos suman también 180. Es importante que vean que están de un mismo lado de la transversal. Lo mismo va a suceder aquí. Gamma con rho van a sumar 180 y sigma con delta van a sumar 180 grados. Entonces aquí les decía que partimos de paralelas y concluimos que todos estos ángulos que encontramos son iguales. Ahora, ¿qué va a pasar si lo que tengo es, por ejemplo, rectas que son cortadas por una transversal, pero no sé si las rectas son paralelas? Lo único que me están dando es que sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces lo que podemos concluir que entonces las rectas paralelas, que las rectas que estamos trabajando son paralelas. No lo sabíamos al inicio, pero por la información que nos están dando, concluimos que son paralelas. Aquí dibujé a propósito estas dos rectas que se vieran que no fueran paralelas. Entonces partimos de que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces concluimos que la recta L1 con L2 son paralelas. Entonces esto es lo primero de nuestro temario.